5:28 de la tarde, la mesa se amplía e incorpora a un tremendo periodista, Nicolás Sepúlveda, del gran medio independiente Ciber Chile, Centro de Investigación Periodística de Chile. ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy bien, gusto verte. Nico, estamos revisando a través de ciberchile.cl el reportaje que firmas tú, publicado el 9 de octubre, hace poquitos días atrás, en el que el ejército, aquí se da cuenta que el ejército pinchó teléfonos de militares por acusaciones de infidelidad y por denunciar abusos en la prensa. Se derrumbaría así el argumento de la seguridad nacional, entre comillas, plantea Ciber, como excusa para interceptar teléfonos. ¿De qué estamos hablando? Aquí, por líos de, como se decía en los 80, líos de falda, se están interceptando teléfonos de funcionarios del ejército a través de la inteligencia militar. Sí, el contexto es la operación Topógrafo. Hace 3 años se dieron a conocer en la tercera que había una operación de la DINE, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, para interceptar los teléfonos de miembros oficiales y suboficiales del Ejército que estaban denunciando corrupción, y también del periodista Mauricio Weibel, que fue cuando explotó ese caso en el año 2019. Se inició una investigación de la Fiscalía. Esa investigación ha ido avanzando y lo que se dieron cuenta es que en total, en 2017, la DINE pinchó al menos 17 números telefónicos. Entonces, poco a poco, solicitando información a las compañías telefónicas, hablando con testigos, accediendo a archivos internos de la DINE y de la Corte de Apelaciones, han ido identificando quiénes estaban tras esos números telefónicos que fueron interceptados. Y claro, efectivamente, además de los denunciantes de corrupción, que eran oficiales y suboficiales del Ejército, y del periodista Mauricio Weibel, hay otros oficiales, algunos que siguen activos en el Ejército, que fueron intervenidos porque habían denuncias anónimas de que tenían relaciones extramaritales. También interceptaron el teléfono a un ex cabo del Ejército que trabajaba como mayordomo en casas de generales, que en una entrevista en The Clinic denunció que tenía que planchar la ropa, sacar a pasear a los niños, etc. Y a él también lo pincharon, más de 6 meses estuvo con el teléfono intervenido. Increíble. O sea, no era seguridad nomás. Claro, pero es que uno creería que la inteligencia militar, sobre todo, está para temas ultra sensibles, de seguridad nacional principalmente. Pero aquí vemos que alguien hace una denuncia por corrupción al interior del Ejército y esa persona se le pincha. Un cabo dice que lo hacen trabajar en casa de oficiales del Ejército en labores que no tienen nada que ver con la labor militar, también se le pincha el teléfono. Y que en caso de relaciones extramaritales de oficiales del Ejército, también se le pincha el teléfono. ¿Quién ordenaba todo esto? ¿La DINE autónomamente? Nosotros accedimos a los documentos. La DINE tiene que, todas estas interceptaciones telefónicas, según la ley, se tienen que solicitar a un juez de la Corte de Apelaciones. ¿Ya? En este caso fue el juez Juan Poblete que autorizó todas estas interceptaciones. Y la ley también es clara respecto a las razones que tú tienes para poder interceptar un teléfono. En el caso del Ejército, razones de seguridad nacional, por ejemplo, agente extranjero, cualquier cosa que ponga en riesgo la seguridad nacional. Y también la contrainteligencia, es decir, cualquier asunto que ponga en riesgo la seguridad militar. Los recintos, el personal, los oficiales, etc. O sea, ¿le mintieron al ministro de la Corte de Apelaciones para lograr obtener estas interceptaciones, estas autorizaciones? Esto ha sido todo un tema porque en la operación Topógrafo todos los nombres están cambiados. Yo tengo acá algunos resúmenes de los documentos. Entonces, ponte tú, nosotros ya publicábamos antes, cuando intervienen al periodista Mauricio Weibel, el documento que le solicita el permiso a la Corte dice, en realidad este teléfono no dice Mauricio Weibel. Ya, entonces dice, es ocupado por Marta, voy a omitir el apellido, una agente de inteligencia boliviana que está recopilando información en Santiago sobre el Ejército. Le mintieron al ministro. Ya, pero después la investigación avanzó y el juez dice que no le mintieron. Entonces lo que dice la DINE es, el juez nos propuso cambiar los nombres de las personas que íbamos a interceptar para que en la tramitación de estos permisos en la Corte de Apelaciones no se filtren los nombres. O sea, y no fracase la operación. O sea, perdón, el ministro de Corte se le ocurre que por temas de inteligencia él prefiere que no queden los registros de las personas a las cuales se van a pinchar y él cambia los nombres. Eso no tiene sentido. O sea, se está metiendo un forro tremendo el ministro. ¿Para qué? Cuando al ministro lo invitaron, al ministro y a los entonces jefes de la inteligencia militar, Chafik Nasal, fue Guillermo Paiva también, el recién renunciado del Estado Mayor Conjunto, van a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados, una comisión secreta. Nosotros accedimos a esos archivos, a esa acta. Ahí ellos dijeron que efectivamente fue idea del juez Poblete cambiar los nombres, ¿no? Dios. Y ahí hay toda una discusión respecto a si es legal o no es legal, ¿no? Pero pero un tema es la seguridad nacional y los servicios de inteligencia en nuestro país. Pero ¿qué tienen que ver los infieles acá? Perdón por farandulizar un poquito la cosa, pero ¿por qué en el fondo están investigando a las personas que tienen una doble vida? ¿Qué tiene de malo? Ah, no. Es lo que tiene que... ¿Qué le importa al Ejército? Es lo que tiene que responder el Ejército. Nosotros antes de publicar el reportaje le mandamos las preguntas al Ejército. Ellos no han mandado hasta el día de hoy respuesta. Cuando
la Fiscalía hace algunos meses le toma declaración a Chafik Nassal, que era el jefe de la DINE en el 2017. Le preguntan por esta otra serie de interceptaciones. Porque él primero justifica los pinchazos telefónicos a los denunciantes de corrupción que eran del ejército y dice, bueno, la sospecha que nosotros teníamos que estas personas hablaban con el periodista Mauricio Weibel que destapó el fraude del Mítico Gate. Claro. Y le pasaban documentos que podían poner en riesgo la seguridad nacional. Por ejemplo, documentos de compras de armas, etcétera. ¿Vale? Ese es su argumento. Pero cuando el fiscal sorprende a Chafik Nassal y le dice, oiga, pero estos otros teléfonos, ¿por qué los pincharon? Dice, no, yo no me acuerdo de esos teléfonos, no están en mi registro, no había investigación sobre estas otras personas. No tengo antecedentes, ¿no? Esa es la respuesta de Chafik Nassal. Pero está sancionada la institución, la infidelidad. ¿Está dentro del código militar? ¿A un código militar? No. Es que, o sea, aunque esté sancionada, una infidelidad no pone en riesgo la seguridad nacional, a menos que tú seas amante de un agente. Claro, mira, hay un subtítulo que es bien interesante para que la gente se haga una idea de lo que trae la publicación de CIPER. Dice, la DINE, la Dirección de Inteligencia del Ejército, ¿cierto? Contra la infidelidad. El coronel Hugo Julio Schweitzer se desempeña actualmente como jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Terrestres del Ejército en Concepción. Cuando su teléfono fue pinchado, que se le denomina comúnmente pinchado cuando están intervenidos por la inteligencia militar, estaba a cargo de la Escuela de Montaña en Río Blanco, aquí en los Andes, región de Valparaíso. De acuerdo a la versión que entregó ante los fiscales, en ese tiempo tuvo una serie de roces laborales con el general Ernesto Tejos Méndez, jefe de la División de Montaña, su jefe. Mencionó también que tuvo problemas laborales con un instructor quien habría sobreexigido a una cabo segunda durante un ejercicio y que eso habría gatillado una denuncia anónima en su contra. Abro comillas, junto con informar a los mandos, se tomaron las medidas administrativas y disciplinarias internas con el instructor involucrado, cuyo nombre no recuerdo. Dicha situación, estimo, generó a modo de represalia del instructor una denuncia anónima, dando cuenta que yo tenía una relación afectiva con la suboficial, lo cual descarto completamente, declaró Schweitzer. El coronel dice que se enteró de esa denuncia anónima por un llamado telefónico de Gonzalo Contreras, quien entonces también era un oficial activo del ejército. Le dijo, Hugo, cuídate, te está siguiendo la DINE, porque te habrías metido con un cabo, habrían sido sus palabras. El coronel en retiro, Gonzalo Contreras, ratificó esa versión ante la Fiscalía. Sí, yo recuerdo esa situación. Efectivamente, llamé al coronel Hugo Julio, que no recuerdo si esas fueron las palabras exactas, pero sí sucedió, declaró Contreras. Dice que se enteró que la DINE estaba siguiendo a Schweitzer por conversaciones de pasillo en el edificio del ejército que está ubicado frente al Parque O'Higgins en Santiago. Schweitzer también habría recibido una alerta del actual comandante en jefe del ejército, Javier Iturraga del Campo. Me aconsejó que no me metiera con una suboficial. Desconozco la razón del consejo, pero deduje que se tenía que tratar de lo mismo que me había advertido el coronel Contreras. Efectivamente, la DINE estaba tras los pasos del coronel Schweitzer, a través de un oficio secreto firmado por el entonces jefe de la inteligencia militar, Chafik Nassal. Se le solicitó al ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Poblete, interceptar el teléfono que entonces utilizaba el coronel. El mismo documento, fechado el 9 de mayo de 2017, también requirió que se pinchara el celular de la suboficial que supuestamente sostenía una relación con Schweitzer. El ministro Poblete autorizó la interceptación de ambos fonos 3 días después, el 12 de mayo. En esos documentos oficiales se justifica la solicitud de interceptación, señalando que esos números telefónicos eran utilizados por Carlos Farías, un exteniente de ejército a quien acusaron de filtrar documentos reservados de la institución. Pero eso era una pantalla. El entonces jefe de la DINE, Chafik Nassal, declaró ante los fiscales que ni el señor Schweitzer ni la suboficial que fue vinculada sentimentalmente a él formaron parte de una investigación de inteligencia. No son. Esas personas no forman parte de la operación y no recuerdo de otra investigación que hayamos hecho, digamos, no forman parte de ella. No tengo los antecedentes, declaró, según publicó BioBio. Entonces, aquí hay un cabo que hace una denuncia a un instructor. Un instructor. ¿Ya? Que sobreexige, esta es la versión de Schweitzer, claro. Sobreexige a la cabo tiene que ir al hospital, te queda una lesión en el pie. El señor Schweitzer reclama contra ese instructor y la versión de Schweitzer es que ese instructor ingresa una denuncia anónima que dice, este señor es amante de esta cabo. Perfecto. Por tanto, me están jodiendo a mí porque yo la sobreexigí. Y para pinchar el teléfono le fueron a pedir permiso a un juez. Claro. Y le presentaron una pantalla. Un nombre falso, le presentan estos dos teléfonos de Schweitzer y de la cabo. Nosotros tenemos esos antecedentes, publicamos algunas cosas en nuestras redes sociales, pero no, por supuesto tachamos los números telefónicos, pero lo pudimos chequear, todos esos antecedentes. Y el mismo día el juez Poblete, le presentan al juez Poblete estos dos teléfonos, el juez Poblete lo autoriza y estas dos personas son escuchadas por al menos 90 días, 3 meses, que es el plazo habitual
con que la DINE o los organismos de inteligencia piden interceptar los teléfonos, escuchar las conversaciones. Hay una pregunta irrelevante y estúpida. ¿Schweizer era casado? Sí. Ah, por eso. Sigue siendo casado. Sigue Schweizer siendo- dice que no era más. ¿Y la relación se pudo acreditar que existió con la CAO? ¿Esto es cagüineo? No. ¿No? Schweizer y Porque la esto es CAO, impresentable. ambos declararon... Es que es importante la pregunta, pero no en el término del cagüín, sino que es importante saber cómo se manejan las cosas en el ejército. Se logró corroborar la versión Es que que aunque circuló en fuera así, pasillo es que aunque de fuera así, de que da eran lo mismo. amantes. Una infidelidad no es motivo de inseguridad nacional ni nacional y por lo tanto lo que hizo el ministro es ilegal, lo que hizo el ejército es ilegal y todos deberían estar fuera de la institución. O sea, esto es impresentable. O sea,